Con frecuencia se suele decir que Ousmane Dembélé es un futbolista que le costó al Barça 145 millones de euros, algunos incluso pues para redondear por lo alto dicen 150 millones de euros, pero la realidad es bien diferente. Cierto es que el Barça podría tener que llegar a pagar 145 millones de euros y ojalá, de hecho, el Barça tenga que pagarlos porque significará que Dembélé está triunfando en el Barça y que está consiguiendo muchos títulos, que es precisamente lo que queremos. En el partido contra el Alavés, Ousmane Dembélé cumplió los 25 partidos oficiales con el Barça y esto supone que el Barça tiene que abonar 5 millones de euros más a otros 5 millones que ya había abonado por clasificarse para la presente edición de la Champions, que está a punto de comenzar. Es decir, el Barça como campeón de Liga de la temporada 2017-2018 consigue el pase a la Champions y por eso tiene que pagar 5 millones de euros en bonus, más los 5 millones de euros también que tiene que pagar por cumplir Dembélé 25 partidos oficiales con el Barça. En total, el Barça hasta ahora ha pagado al Borussia Dortmund 115 millones de euros, 105 fijos, más los dos variables de 5 millones de euros que acabo de comentar, y podría pagar lo siguiente: otros 5 millones de euros si el Barça se vuelve a clasificar para la próxima edición de la Champions, que pues es lo más probable y esperemos que sí, evidentemente, y 5 millones de euros al alcanzar los 50 partidos oficiales, otros 5 millones al alcanzar los 75 partidos oficiales, otros 5 millones al alcanzar los 100 partidos oficiales y 10 millones de euros más si el Barça consigue ganar 2 Champions, 5 millones de euros por cada Champions conseguida. En total el Barça pagaría 145 millones de euros. Por eso digo que si el Barça llega a pagar esa cantidad, pues sería fantástico porque supondría que Dembélé ya lleva 100 partidos oficiales con el Barça, que ya suma 2 Champions con el Barça y que estaría triunfando en el equipo un jugador pues que acaba de cumplir los 21 años de edad y que no me canso aquí de repetir que tiene un enorme potencial. Sin embargo, aún estamos lejos de esa situación. Cerca parece lo de jugar los 50 partidos oficiales, pero relativamente cerca porque hay mucha competitividad en el Barça y habrá que ver lo que sucede. En estos momentos, el hecho, la realidad que no suelen contar los medios para intentar también manipular a la gente y hacer ver que se ha pagado 150 millones de euros cuando se han pagado 115, que alguno me dirá, bueno, pero lo dices como si fuera poco. No, no es poco, pero es una cantidad. También hay que entender que es una cantidad que está inflada a causa del traspaso de Neymar totalmente inesperado el pasado verano, lo que provocó pues que Borussia Dortmund, Liverpool y cualquier equipo que quería negociar con el Barça sabiendo que teníamos 220 millones de euros, 222 millones de euros, que fue lo que dio el Paris Saint-Germain al Barça por Neymar, pues obviamente duplicaron y triplicaron los precios de mercado para los futbolistas que nos interesaban. No es culpable el Barça de eso, ni es culpable tampoco, ni mucho menos Ousmane Dembélé, que antes de vender a Neymar, pues lo que costaba era unos 50 millones de euros, que es un precio más que razonable, tal como está el mercado para un futbolista de ese potencial. Y digo de ese potencial porque, evidentemente, aún falta mucho por saber si Dembélé conseguirá triunfar o no en el Barça, pero el hecho es que si consigue triunfar, si consigue adaptarse a Barcelona, a sus compañeros, ser profesional en su día a día, cumplir con una carrera ordenada, organizada, con motivación, pues el Barça puede conseguir rentabilizar esos 115 millones de euros que ha desembolsado ahora y los 145 millones de euros. Estamos hablando de un futbolista que si sale bien te puede dar un rendimiento espectacular, de lo mejor que hay en el mercado de fútbol en ataque ahora mismo, sin ningún tipo de dudas, pues durante muchísimos años. Lo cual no hace o no quita razón a aquellos que dicen que Dembélé hasta el momento pues no está rindiendo en consonancia a lo que el Barça ha pagado por él. Estoy totalmente de acuerdo con eso también, pero una cosa no quita la otra, que hasta el momento, a causa de las graves e importantes lesiones que tuvo, la falta de continuidad, lo joven que es y llegar a un equipo nuevo, etcétera, etcétera, pues no haya podido demostrar realmente su valía o todo su nivel, pues es una cosa, pero también hay que entender que las cosas pueden cambiar con paciencia, con tiempo, entrando más en el equipo, teniendo más continuidad, sin tener problemas físicos, y el futbolista puede ir a más, a muchísimo más. Esto también habría que destacarlo a aquellos que decían que sí, el Barça debería haber fichado a Mbappé y tal y cual. Mbappé casi cuesta realmente, o le costó al Paris Saint-Germain, el doble de lo que pagó el Barça por Dembélé, ya que el Barça ha pagado por ahora 115 millones de euros tras ejecutar 2 bonus, mientras que el Paris Saint-Germain pagó 180 millones de euros por Mbappé, que además tiene una ficha más alta que Dembélé. Destacando que aún encima pues son jugadores de un perfil bastante diferente.
Con esto no pretendo decir que Dembélé sea mejor que Mbappé, lo que sí quiero decir es que son dos futbolistas de ataque importantes que pues uno cuesta 115 millones y el otro 180 millones de euros. El Barça necesitaba un perfil más Neymar y Dembélé se ajusta más al perfil Neymar, asociativo y con capacidad de desborde, que Mbappé, que es un futbolista pues más de ataque, más de área. En todo caso, y para finalizar con este tema, espero que con el tiempo el Barça tenga que pagar los 145 millones de euros y Dembélé haga una historia importante en el Barça. Para eso lo que tiene que hacer es, sin duda, dar el máximo, máxima intensidad, máxima profesionalidad, ya que desde luego de condiciones y potencial va más que sobrado. Y según informa el diario Sport, el Paris Saint-Germain querría fichar o a Iván Rakitic o a Sergio Busquets, uno de los dos futbolistas. Ambos jugadores tienen cláusulas de rescisión bastante elevadas teniendo en cuenta la edad de los jugadores. Rakitic de 125 millones de euros, Sergio Busquets de 200 millones de euros, pero eso sí, esta última podría cambiar ya que el Barça parece que ha llegado a un acuerdo con el jugador, le habían prometido una mejora de contrato en el año 2016 y parece ser que hay acuerdo para mejorar la cantidad de dinero que va a ganar Sergio Busquets y también la duración del contrato y la cláusula de rescisión. De terminar contrato en el año 2021 pasaría a terminarlo en el año 2023 y de tener una cláusula de 200 millones de euros pasaría a los 500 millones de euros, pues prácticamente inaccesible si no lo son ya esos 200 millones de euros que tiene actualmente Sergio Busquets. Si bien los dos futbolistas para mí son muy importantes para el Barça y han tenido un rendimiento espectacular en los últimos años, tanto Sergio Busquets prácticamente ya desde hace una década, que subió al primer equipo con Guardiola en la temporada 2008-2009, e Iván Rakitic, que llegó en la temporada 2014-2015, está cumpliendo con esta su quinta temporada. Pero cierto es que ambos tienen pues ya una edad, ¿no? Los 30 años están ahí y en el caso de Rakitic pues yo sí que creo que el Barça podría estar un poco más abierto a negociar. Esto no es un desprecio al jugador, sino una simple cuestión de estrategia, ¿no? Si el Barça está interesado en futbolistas como Frenkie de Jong, que me parece lo más normal del mundo y lo más lógico del mundo, teniendo en cuenta la capacidad del futbolista, la edad del jugador, 22 años, y que Rakitic pues puede haber alguien que esté dispuesto a pagar una cantidad muy importante por él, pues creo que el Barça podría llegar a plantearse esa posibilidad, especialmente ahora que da la sensación de que el Barça va a apostar por el esquema 1-4-3-3 en vez del 4-4-2 de la pasada temporada, y esto supone que muchos de los interiores que tenemos, como Arturo Vidal, el propio Coutinho que podría jugar ahí, Sergi Roberto, Rafinha si finalmente termina quedándose, que hoy casi todo señala a que sí, pues hace pensar que Rakitic podría tener una opción de salida si llegara una oferta importante de unos 80, 90, 100 millones de euros o incluso que llegaran a pagar la cláusula de rescisión. Cierto es que Rakitic es un futbolista de rendimiento garantizado, pero si el Barça necesita una regeneración y apuesta finalmente por fichar a De Jong, que podría costar pues la mitad que Rakitic, creo que esta posibilidad del traspaso podría ser interesante para el Barça. Recordemos aparte que Riqui Puig está ahí en el Barça B y es jugador del Barça B, tiene 19 años, pero perfectamente podría ganar minutos si tuviera un poco más de oportunidad en ese centro del campo, algo que parece bastante complicado si permanecen jugadores como Rakitic, teniendo a Arturo Vidal, teniendo a Coutinho. También es cierto que Ernesto Valverde no parece muy partidario por apostar por futbolistas muy muy jóvenes y tener a De Jong, Artur e incluso a Rafinha, a pesar de que ya pues cumple 25 años, pues quizás no es la idea que más le entusiasme, pero en fin, a mí me parece que podría ser una opción muy interesante, aunque creo que no se va a llevar a cabo y que el Barça no permitirá ni que salga Iván Rakitic, ni muchísimo menos que salga Sergio Busquets, quien, como digo, en los próximos días se hará oficial seguramente esa mejora de contrato con extensión de la duración y aumento de la cláusula de rescisión. Y para finalizar, relacionado también con este tema de Rakitic y Sergio Busquets, no hay que olvidar, por supuesto, que el Paris Saint-Germain tiene abierto el problema de Rabiot, que termina contrato en junio de 2019, que el Barça está muy atento, muy interesado por el jugador y que perfectamente podría entrar en una posible operación entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Desde luego, si el Barça recibiera 50 millones de euros y Rabiot, teniendo en cuenta que es un futbolista de 22, 23 años, con muchísimos años por delante y que aparte es un futbolista muy polivalente que puede jugar como pivote y como interior, pues también creo que abre más la posibilidad de que Rakitic llegara a entrar en una posible operación de salida. Pero sigo insistiendo en que no me da la sensación de que Ernesto Valverde vaya a querer apostar por eso, teniendo en cuenta pues, que en cuanto puede lo pone como titular incluso por delante de jugadores como Coutinho.
Por supuesto, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto, si traspasaríais a Rakitic por una buena cantidad, si haríais un trueque Rabiot y dinero por Rakitic, o si os parecería bien fichar a De Jong por unos 40-50 millones de euros y recibir por Rakitic, por ejemplo, 90 millones de euros. Yo creo desde luego que sería una opción interesante. Si el Barça se queda con Rakitic también me parece muy bien, porque desde luego es un futbolista que merece todo nuestro respeto teniendo en cuenta el rendimiento fantástico que ha dado durante estas 5 temporadas. Bueno, 4 temporadas y esta es la quinta. Pero no menos cierto es que lo más probable es que año tras año vaya devaluándose en el mercado y las opciones para el Barça disminuyan de encontrar futbolistas jóvenes tan interesantes como Rabiot y De Jong, al mismo tiempo que pues, la cantidad que puede recibir por Rakitic año tras año va a ser menos y menos y menos. En fin, yo lo dejo aquí, por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.